Buenos amigos, esta tarde tuvo lugar en Madrid un foro empresarial con la participación de empresarios dominicanos que asisten a la Feria Mundial de Fitur. Y este foro, déjame buscarlo aquí concretamente, dice, es el cuarto foro hispano-dominico de empresarios y comerciantes que fue celebrado este martes en Madrid. Ahí se destacó la voluntad de la República Dominicana de establecer la capital de España como la puerta de Europa, en Europa, para incrementar las relaciones comerciales entre regiones. Este foro fue auspiciado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BCA, y patrocinador del evento, envió un mensaje a través de su presidente ejecutivo, Dante Mossi, en el cual reafirmó el apoyo de la organización a este sector empresarial de la región centroamericana y en este caso en particular a su socio de la República Dominicana. Entonces, de esta forma, en una entrevista que concedió a EFE, el director para República Dominicana del BCA, Héctor Ricit, confirmó que abrirán una oficina de representación en Madrid a lo largo del 2022 con el objetivo de reforzar conexiones entre agentes sectoriales de todo el continente europeo y sus homólogos caribeños. Ello hay un video de ahí de esta entrevista que concedió Richet a la agencia F que queremos compartirlo con ustedes porque forma parte de las actividades que se están celebrando en España, concretamente en Madrid, en el marco de este foro sobre el turismo mundial. Así que adelante, director. Relanzar las relaciones comerciales entre España y República Dominicana. Este es el reto con el que personalidades de la política y del tejido empresarial se han citado en el cuarto Foro Hispano-Dominicano de Empresarios y Comerciantes de la Comunidad de Madrid, un evento en el que el director del Banco Centroamericano de Integración Económica en el país caribeño, Hostor Risic, señaló las posibilidades que ofrece al inversor extranjero. En esta semana se han anunciado inversiones por más de $1.000 millones para los próximos años en materia de hoteles y desarrollo turístico en nuestro país. Pero también es importante resaltar la confianza que genera la República Dominicana en la comunidad internacional. Las empresas de la Comunidad de Madrid exportaron por valor de 45 millones de euros a República Dominicana en 2021. Su consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Lasqueti, apuntó un escenario favorable para que la capital de España se convierta en la puerta de entrada al comercio dominicano. Hemos arrancado el nuevo año 2022 con una medida importante que es la eliminación de todos los impuestos propios que tenía la Comunidad de Madrid. Es la única comunidad autónoma de España que no tiene ya ningún impuesto propio. España es el primer país europeo y el cuarto mundial en cifras de inversión en República Dominicana. Aún así, los expertos coincidieron en que todavía hay un margen amplio para reforzar las actividades comerciales y económicas en las dos direcciones. Bueno, importante iniciativa esta porque estamos hablando, según lo que da a conocer Reset, es que para este 2022 se están contemplando inversiones en la República Dominicana en el sector turístico superior a los $1.000 millones. Y esto, sin lugar a duda, que representa un impacto importante para el desarrollo turístico. Bueno, ahí está el proyecto para el desarrollo turístico de la zona de Pedernales, que es una zona que todavía está esperando estas inversiones y de acuerdo a la programación que se han hecho las autoridades, para este año ya se comenzaría a invertir en la construcción de hoteles en la zona concretamente de Cabo Rojo, porque no se va a permitir la construcción de hoteles propiamente en Bahía de las Águilas, porque es un área protegida, pero sí en la zona de Cabo Rojo, ahí en Pedernales. Así que yo pienso que parte de esos recursos vendrían destinados a esa parte del sur, del lejano sur del país, allá en la frontera con Haití, y que ha esperado por tanto tiempo esta anhelada inversión para el desarrollo turístico en esa región, que tiene playas realmente de mucho atractivo, Marius. Claro, el evento este internacional que participa República Dominicana y donde hace este amarre con la Comunidad de Madrid, como bien lo anunció uno de los participantes, es de mucha trascendencia para ambos países, tanto para España vía Madrid como para República Dominicana. En el caso de Cabo Rojo, yo creo que en Cabo Rojo hay agua potable, creo que llega agua potable. Donde no encuentran agua potable en todo lo que es
la parte más profunda donde está la playa y su entorno, en Bahía de las Águilas. Pero creo que en Cabo Rojo hay agua potable, que eso es lo que crea una situación de dificultad para levantar hotelería en todo ese tipo, independientemente de la área protegida. Pero eso va a ser siempre a futuro como medio, habrá que llegar a ciertos acuerdos con todas las corrientes medioambientales en República Dominicana en esa área, esa zona en particular. Tanto Pedernales y principalmente Punta Catalina, ¿no? Como se llama, Bahía de las Águilas, ha sido como prácticamente el tema de interés promocional para inversiones, tanto el gobierno de Danilo Medina como este gobierno de Abinader. Pero vamos a ver que cuánto se logra, vamos a ver cómo va, porque todavía que hay materia prima o todavía posibilidades potenciales de seguir invirtiendo en turismo. Bueno, hemos dado un menú bastante amplio y actualizado sobre lo que ocurre en Madrid en el marco de esta feria de Fitur. Sí. Así que, Barriuso, vamos a hablar de los dolores de cabeza nuestros. Precisamente para este martes está pautado o estaba pautado una reunión entre el ministro de Educación, Roberto Fulcar, y los directivos de la Asociación Dominicana de Profesores para abordar el tema de la reanudación de la docencia presencial. No se habló de hora concreta, pero sí Eduardo Hidalgo, que es el presidente de la ADP, en su cuenta de Twitter confirmó que ellos habían aceptado un llamado del ministro de Educación para iniciar este diálogo, esta conversación, para ver de qué manera ellos podrían lograr un consenso para el retorno a las aulas de los estudiantes. Ustedes recordarán que el martes de la semana pasada el Ministerio de Educación había convocado a la reanudación de la docencia, pero una decisión de la Asociación Dominicana de Profesores estropeó realmente esta decisión del Ministerio de Educación y ni fueron los profesores ni fueron los alumnos. En algunas regiones del país acudieron muy pocos estudiantes, pero al pasar de los días la realidad se impuso porque el tema fundamental que alega la Asociación Dominicana de Profesores es que tiene alrededor de 10.000 maestros contagiados de COVID en todo el territorio nacional y que la quinta ola de COVID con esto del Omicron, la presencia del Omicron aquí en República Dominicana, no genera las condiciones favorables para impartir docencia de manera virtual. Y la ADP llamó a que los profesores se reintegraran a partir del 31 de este mes de enero. Ya nada más quedan 2 semanas. Vamos a ver a qué acuerdo llega Educación y ADP, Barrio. Bueno, yo siento que en esa discusión debe estar el Colegio Médico Dominicano, pero igualmente la Sociedad de Infectología ha dado declaraciones indicando la preocupación del retorno a las escuelas. Claro, hay mucha gente que dice, bueno, pero las escuelas están cerradas y las universidades, pero están los barrios así. Acá hay mucha concentración de personas, es decir, como quien dice, los vicios están abiertos, pero no así la docencia. Pero a mí me parece que aquí el Colegio Médico y esa Sociedad de Infectología debe participar, dar sus consideraciones, porque no digo salud pública, porque salud pública, independientemente de las buenas intenciones y la capacidad y todo el profesionalismo de sus funcionarios, está respondiendo a la política oficial de crear un buen ambiente y de que nada se detenga, que todo siga normal. Y entonces, ante esa situación, es complicado, porque no se detuvo la escuela pública, se detuvo la escuela privada también. Bueno, sí, pero yo pienso que ya habrá la posibilidad concreta de que ADP y el Ministerio de Educación lleguen a un acuerdo en relación a la reapertura de la docencia. Otro tema que acapara la atención pública es el fideicomiso de Punta Catalina. Tanto funcionarios del gobierno como fundamentalmente el presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini, han mantenido una discusión frontal en torno a que entiende, por un lado, en el caso de Trajano Potentini, entiende que ese fideicomiso es inconstitucional, es improcedente y por tanto él rechaza
la aprobación por parte del Congreso de una iniciativa en este orden. Y por el otro está el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, que ha estado aclarando que en ningún momento este fideicomiso pretende la privatización de Punta Catalina, y resalta el hecho de que este acuerdo de fideicomiso es sustentado por eh, la, la Fideicomiso Banreserva, que es una institución del Estado, del gobierno dominicano. Dice que el gobierno dominicano aseguró este martes que el fideicomiso de Punta Catalina no implica la privatización de la central termoeléctrica, asegurando que seguirá siendo 100% propiedad pública. Esta información la ofreció el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, un día después de que la Fundación Justicia y Transparencia cuestionara el contenido del contrato del fideicomiso por contener supuestas violaciones a la Constitución, así como indicios de privatización. El gobierno dominicano garantiza a los ciudadanos de Punta Catalina es y seguirá siendo 100% propiedad pública, afirmó Figueroa al leer un comunicado oficial. El vocero indicó que el artículo 3 del decreto que crea el fideicomiso se indica de forma clara e inequívoca que las tres partes constitutivas del ente gestor de Punta Catalina son instituciones públicas. Y estas instituciones son la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDE, la fiduciaria Reservas y el Ministerio de Hacienda. Esto es lo que está precisando el quiere dejar claro el vocero Figueroa. de la presidencia de la República, sí, Homero Figueroa, cuando aclara la participación de la participación, este fideicomiso. Yo no me abundo mucho en el tema del fideicomiso, es un tema para abogados y economistas, pero yo sí estoy haciendo las gestiones para ver cómo en este espacio podemos juntar tanto a un abogado como un economista para hablar del tema del fideicomiso, porque este gobierno ha utilizado mucho la figura del fideicomiso en muchas iniciativas, incluso con el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales están presentes también los fideicomisos, y lo ha puesto en vigencia ahora con Punta Catalina, que lo acaba de aprobar el Congreso Nacional. Y la otra figura, también Barriuso, que yo entiendo que deberíamos abordar aquí, son las alianzas público-privadas. Otro modelo que se ha aplicado en otros países de la región y en otros países del mundo. Es una alianza donde el Estado de alguna manera participa en inversión privada, ya sea cediendo terreno o mediante otro tipo de modalidad para la ejecución de obras de infraestructura. Son dos figuras jurídicas que ya se están implementando en la República Dominicana. Incluso ya que existe un órgano estatal, un órgano del gobierno que se llama Dirección General de Alianzas Público-Privadas. Pero vamos a ver cómo con dos profesionales, tanto del área económica como del área del derecho, nosotros podemos arrojar luz sobre estas dos figuras. Bueno, es que el fideicomiso es una de las figuras que se está empleando para darle formalidad y carácter y expresión así jurídico orgánico a la alianza público-privada. Esa es una forma de colocar esto en este momento. Y eso va a dar mucha agua a beber aquí, porque incluso la Policía Nacional en su proceso de reforma también crea esta figura ahí para participar en esa modernización de la policía. Eso va a dar agua a beber. Bueno, el problema es que esta figura de fideicomiso genera mucha confusión entre el ciudadano común e incluso entre nosotros mismos, porque yo, por ejemplo, no tengo aunque académicamente me explico lo que es un fideicomiso, el tema es que dentro de esta figura convergen tanto tipo de iniciativas y de modelos que uno realmente no sabría explicar cuál es el tipo de modelo o el tipo de procedimiento que está utilizando el gobierno dominicano. Entonces, aquí se necesitaría de manera casi obligatoria la voz de un experto en derecho que se especialice en la figura de fideicomiso, y por eso he estado haciendo gestiones para ver cómo lo traemos aquí a esta propuesta de la noche. Mira, Barriuso, hay un tema que yo quería abordar hace ya unos días. En Venezuela, la oposición
entendió siempre de que participar en elecciones, o por lo menos una parte de la oposición venezolana, entendió que participar en elecciones no era una vía adecuada en vista de que el gobierno de Nicolás Maduro tenía el control de todos los órganos, tenía el control de lo que es allá como el del Consejo Electoral, y tiene el control del Parlamento, tiene el control de la Suprema Corte de Justicia venezolana. Es decir, que por donde quiera que tú le marcharas al gobierno de Maduro, tú no tenías muchas posibilidades de éxito. Y Juan Guaidó, a quien más de medio centenar de países consideran presidente legítimo de Venezuela, estuvo con este discurso. Él estuvo en contra de la participación en elecciones porque él entendía que a Maduro no se le iba a desalojar del poder por la vía electoral, y así entienden otros opositores venezolanos. Pero resulta que en estas elecciones para el Parlamento y para los gobiernos municipales, el chavismo tuvo una gran derrota, puesto que en un estado que es emblemático como el estado de Barinas, que es donde nació Chávez, que es el líder de esta revolución bolivariana, resulta que ahí se impuso la oposición. La oposición se impuso, y la verdad que esto ha obligado a Juan Guaidó a cambiar su discurso político en Venezuela. Y precisamente este video que voy a compartir con los amigos televidentes trata este tema. Trata de ver cómo precisamente estos resultados electorales en Barinas ha cambiado el discurso de Juan Guaidó. Así que adelante, director. Cuando el opositor Sergio Garrido ganó las elecciones en Barinas con un 55,36% de los sufragios, Juan Guaidó presumió la victoria en primera persona. Pero no siempre fue así. Guaidó siempre mostró su rechazo a cualquier elección en Venezuela hasta que se acordaran cambios en el sistema. Incluso un día antes de la repetición de los comicios, Guaidó escribió en su cuenta de Twitter: llamamos a todos los venezolanos a estar atentos a la situación de Barinas. Nos mantenemos en pie de lucha por elecciones libres y justas. Elecciones en las que, como él mismo insistía, no confiaba. Pero Guaidó cambió su discurso cuando Garrido ganó y se alzó defensor de la voluntad de una poderosa mayoría que no se rinde hasta ver de nuevo la democracia en el país. Sin embargo, una vez juramentado en su cargo, el nuevo gobernador de Barinas, obligado a gestionar los presupuestos y a solicitar ayudas para su región, se reunió con el presidente Nicolás Maduro, quien le prometió su apoyo. En poco más de 2 años, Guaidó pasó de estar arropado por la mayoría opositora que cerraba filas en torno a él, a quedarse solo en su negativa a participar en unos comicios. Pues mientras él se negaba a hacerlo, otros opositores, como el propio Garrido, vieron la oportunidad de ir ganando terreno político, y así fue. El antichavismo se hizo con 4 estados de los 23 con los que cuenta el país, unos territorios que, de haberse cumplido la voluntad de Guaidó, estarían en manos chavistas. Bueno, ya ustedes ven este reportaje, y eso ha sucedido en muchas partes del mundo. Tú recuerdas el caso, por ejemplo, de los 12 años de Joaquín Balaguer. Aquí la oposición entendía que a Balaguer no había manera de derrocarlo en unas elecciones, y de hecho se abstuvieron en el año de 1970 de asistir a esos comicios alegando que no había condiciones, y lo hicieron también en el año de 1974 cuando el Acuerdo de Santiago. Finalmente, Antonio Guzmán se decidió a participar en las elecciones y ganó las elecciones en 1978. Es decir, que realidades como esta también abundan en otros países que no son Venezuela. Pero en Venezuela, a mi manera de ver, Jiménez, ahí cometieron un error quienes patrocinaron a Guaidó, no Guaidó. ¿Por qué entiendo el error? Bueno, dividir a Venezuela entre un presidente legítimo y un ilegítimo. Entonces ellos declaran a Guaidó presidente. Mire, usted es el presidente, sale a la calle y tú eres el que va a gobernar. No, las cosas no son así. Me pareció una locura. Si bien que pretendieron pescar en Río Revuelto a Guaidó y quien fuera que iban a seleccionar como para que forjara todo un liderazgo de carácter presidencial, tenía que fajarse y ir demostrando y acumular fuerzas en la sociedad venezolana. No quiero abundar mucho porque no sé el tiempo cómo va, pero ahí lo dejo. No, la realidad de la oposición política en Venezuela es que está muy dividida, y esa división es lo que ha conspirado para que Maduro de alguna manera se mantenga en el poder.
a pesar de que utiliza todos los resortes del poder y tiene unas fuerzas armadas a sus pies, pero la verdad es que esa división de la oposición venezolana ha sido el caldo, lo que ha ayudado a que sea su soporte y su sostenimiento en el poder. Finalmente ya, Barriuso, nada más anunciar que el Banco de Reserva está anunciando hoy que por primera vez tendrá presencia en Madrid, España, para gestionar facilidades crediticias en el país como la obtención de vivienda de bajo costo, facilitar la remesa de divisas y alianzas comerciales. Es decir, es importante porque en España vive una importante colonia dominicana. Ya el Banco de Reserva va a tener oficinas en Madrid y a través de ahí esos dominicanos que residen allá podrán remitir sus remesas a la República Dominicana, pero gestionar inversiones, particularmente en el sector de bienes raíces, en el sector de vivienda. Bueno, señores, llegamos al final de esta propuesta de la noche por Digital 15. Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez. Los esperamos mañana miércoles a las 6 de la tarde para que estén nuevamente con nosotros por Digital 15. Así que muy buenas noches.